Probados, vidas confrontadas con valores eternos. Bienvenidos a Probados, la serie de estudios bíblicos para el año 2024 del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana. En los últimos 4 años, la División Interamericana ha tenido el honor de entregar a la hermandad de todo su territorio una serie de libros que presentan la relación que hay entre la vida espiritual, la mayordomía cristiana y el crecimiento en nuestra relación con Dios. Libros como Él nos ve, del pastor Vladimir Polanco, Aprendan de mí, del pastor Alejandro Bullón y de su servidor, y también el año pasado el libro dedicados a la tarea, de la autoría del pastor Filiberto Verduzco. Este año 2024 estamos teniendo el honor de presentar el libro Probados, de la autoría del pastor Hermes Tavera. Es un libro que habla acerca de personajes bíblicos, vidas de personas que fueron confrontadas con principios eternos. A algunos les fue bien, a otros no, y están ahí, como dijo el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza. Y ahora vamos a tener la oportunidad de ver las ideas más importantes que contienen los 13 capítulos del libro Probado. Me acompaña el pastor Geraldo Bautista y queremos pedirle que por favor nos presente delante de Dios en oración. Pastor Bautista, bienvenido, por favor. Llévanos al trono de la gracia en este momento de oración. Gracias, Pastor Herrera. Vamos a elevar una plegaria al trono de la gracia. Bendito Padre Celestial, agradecemos tu presencia con nosotros y queremos en esta hora, oh Dios, que tú bendiga nuestras vidas. Que cada persona que está escuchando esta exposición en cualquier lugar reciba, oh Dios, el compromiso contigo de cada día serte fiel en todas las cosas. Que al ser confrontados con el texto bíblico, con hombres parecidos a nosotros, con dificultades igual que nosotros, que podamos, oh Señor, en este momento tomar la firme determinación de serte fiel en todas las cosas. Gracias, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios te bendiga. Quiero que ahora me acompañen a dar la bienvenida al autor del libro Probados, el pastor Hermes Tavera, que está con nosotros para compartir algunas de las ideas que él ha vertido en el libro que ha regalado a la hermandad de la División Interamericana. Damos la bienvenida al pastor Tavera y es una alegría tenerte con nosotros esta noche. Todo bien. Dios te bendiga. Muchas gracias. Lo primero que se me ocurre preguntarte, pastor Tavera, cuando la División Interamericana te pidió escribir un libro que ayudara a los miembros de la iglesia en su crecimiento espiritual y al mismo tiempo que tuviera un trasfondo que ayudara a conectar con principios que se relacionan con el mensaje de la mayordomía, ¿cómo surgió el guión de Probado en tu mente? ¿Por qué ese enfoque para este libro? Bueno, primero el ejemplo de la Biblia. La Biblia no es un tratado filosófico sobre Dios, sino la historia de personas que vivieron la experiencia de Dios. De modo que la mejor forma de ilustrar un mensaje es cómo ese mensaje se encarnó en algunas vidas. De modo que pensamos más que tratar temas, tratar vidas confrontadas con los grandes valores del carácter de Dios, que de alguna manera forman la base
de nuestra prueba como vida en la tierra. Es interesante que observo que todas las historias que están en tu libro fueron tomadas del Antiguo Testamento. ¿Estoy correcto en eso? Sí. ¿Te parece que personas que vivieron en ese tiempo todavía pueden enseñar lecciones a personas que viven en este tiempo? Precisamente fue de ellas que Pablo dijo: las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Precisamente estaba hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Los héroes de la fe que menciona Hebreos son todos del Antiguo Testamento. Originalmente pensé en toda la Biblia. Por otro extremo pensé en el libro de Génesis solo, pero para no ser tan estrecho, me quedé en el Antiguo Testamento para que dentro de, cuando yo cumpla los 70, hacer el Probados 2 con el Nuevo Testamento. Bueno, en esta ocasión supongo que vamos a comenzar a hablar del capítulo 1 del libro, ¿verdad? Así es. De una vez te llamó la atención la historia de Adán y de Eva cuando pensaste en este libro. ¿Esa historia ahí estaba en tu mente o por qué el libro comienza con este capítulo tan interesante de respetando los límites de Dios? Todo proyecto para mí es comenzar. Precisamente sentado en una butaca, tomé mi laptop y comencé a escribir que ser sabio es respetar los límites de Dios, no porque hay alguna otra razón. Y tal vez porque ahí comienza todo, ¿no? La vida cristiana es una decisión deliberada de alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Y es interesante, pastor. Bueno, estoy muy ilusionado con lo que vamos a escuchar esta noche, al menos un resumen, pero presentado por ti mismo. Y me gusta mucho esa idea porque yo sé que un libro siempre es un producto final, ¿no? Pero es un producto en el que más que el autor, otras personas ponen la mano. Y yo sé que siempre hay ideas que quedaron en la mente del autor o en el borrador del autor que no aparecen en el libro. O que el editor cortó. El editor lo cortó por espacio, pero aquí tienes el chance de decirnos lo que no aparece en el libro. Así que vamos a prepararnos para recibir el mensaje de esta noche de ese primer capítulo del libro Probados. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Leeremos a partir del verso 1. Y este será el centro de la reflexión de este momento. Génesis, capítulo 3, verso 1. Leemos: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Lo primero que la serpiente hace es colocar una pregunta, un signo de interrogación en lo que Dios ha dicho. Y el primer error de la mujer fue responderle a la serpiente. La mujer respondió a la serpiente diciendo: del fruto del árbol del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni le toquéis, agregó la mujer, porque el día que de él comiereis ciertamente moriremos. Respondió la serpiente: no morirás, mas sabe Dios que si comiereis de él serán abiertos vuestros ojos. Y el texto añade: y seréis como ¿qué? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces el texto añade que vio la mujer que el árbol era agradable para comer, que era agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó, comió de su fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esa es una historia que hemos leído tantas veces, que la conocemos de memoria.
es tan simple que algunos podrían decir es simplemente un cuento de niños para cuando uno se va a dormir. Pero aquí hay una reflexión profunda de lo que constituye la autonomía humana, de lo que constituye el pecado humano, de lo que constituye una naturaleza en rebelión a Dios. ¿En qué consistió el pecado del hombre? El texto dice: tomar del árbol de bien y del mal. Algunos dicen comer del árbol del bien y del mal era simple y llanamente conocer bien lo que era bueno y lo que era malo. Pero yo no creo que Dios se enoje porque uno sepa lo que es bueno y malo. Al contrario, un ser humano responsable debe saber lo que es bueno y malo. Otros sugieren que habían llegado a la madurez moral, como que Dios quería mantener a Adán y Eva siendo eternamente niños inocentes. Eso no es bíblico. Ahora, si uno toma la expresión conocer bien y mal, por ejemplo en Génesis 29, Labán se siente enojado con Jacob. Jacob salió sin decirle nada, se llevó sus hijas, se llevó su ganado, y Dios le aparece en sueño a Labán y le dice: cuidado si le hablas a Jacob bien o mal. Y Labán insulta a Jacob y le dice: me hiciste mal y yo quisiera hacerte daño, pero el Dios de tu padre me apareció anoche y me dijo: cuidado si le hablas a Jacob bien o mal. Pregunta: ¿estaba hablando Labán a Jacob, sí o no? Sí. ¿Le estaba diciendo algo que era bueno o malo, sí o no? Sí. Pero Labán dice: yo quisiera hacer algo, pero Dios me lo prohibió diciéndome que no te diga ni bien. Pero le está diciendo, ¿cuál es el punto? La expresión saber bien y mal tiene un contexto legal que significa te limitas a determinar lo que es bueno o malo. En otras palabras, tú le dices a Jacob lo que tú quieres. Tú puedes decir a Jacob lo que te dé la voluntad. Lo único que tú no le puedes decir a Jacob que lo hizo bien o que lo hizo mal. Tú puedes decir que estás enojado con lo que él hizo. Tú puedes decir que no te gustó lo que él hizo, pero no puedes decirle que es malo o bueno, porque el único que determina lo que es malo o bueno es ¿quién? Dios. De modo que saber bien y el mal era tener la determinación moral para determinar qué es malo o bueno. Dios dijo: no toques esto. Dios dijo: no mires esto. Dios dijo: no pruebes esto. Dios tiene derecho, es el único que puede decir esto es bueno. Cuando Eva y luego Adán tocaron, ellos no estaban haciendo algo malo, ellos estaban determinando lo que era malo. ¿Captamos el punto? Por eso lo que Satanás le está diciendo es: si ustedes toman del árbol prohibido, no es malo. Al contrario, a partir de ahí ustedes determinarán lo que es malo. Por eso en Génesis 3:22 Dios reconoce, dice: el hombre es como uno de nosotros que sabe, literalmente que puede determinar lo que es bueno o malo. El gran pecado del mundo no es el pecado que comete, es la excusa que da para el pecado, porque hoy todos somos teólogos que decimos: yo no le veo nada de malo. ¿Y qué de malo tiene eso? Nosotros somos los que determinamos lo que es bueno y malo. Dios perdona el pecado. Lo único que Dios no perdona es cuando usurpamos su derecho a determinar qué es bueno o qué es malo. ¿Hasta aquí está clara la palabra? Yo les invito en algún momento a leer Job 28. Es un poema clásico en la literatura semítica, hermoso, donde se pregunta constantemente: ¿dónde está
la sabiduría. La primera parte del capítulo pregunta, los hombres tienen instrumentos para cavar lo más profundo de la tierra, llegan a lo más profundo del mar, encuentran oro, pero ¿dónde está la sabiduría? Luego en el verso 12 repite otra vez, ¿dónde está la sabiduría? Y el capítulo termina diciendo, solo Dios la conoce, la ha revelado al hombre, diciendo, el que puso el límite al mar ha dicho, el temor a Dios es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Dios pone límites a todo. Ser sabio es respetar esos límites. Dios a Adán y Eva le dijo, todo pueden hacer, pero esto no porque hay algo malo, sino porque yo tengo derecho sobre ti. El universo observa. Yo tengo hambre. Y el universo ve que ahí hay comida y ve que alguien con hambre come. Yo tengo sed y ahí hay bebida. Y el universo observa que alguien con sed bebe. Pero cuando hay una fuerza en ti, una pasión profunda, un deseo intenso, algo que te controla, algo más allá de ti mismo, y ahí está lo que puede calmar toda esa pasión. Pero tú te detienes, el universo observa que hay un rompeola, que la ola inmensa se detiene y no puede encontrar, no puede ver qué es lo que hay en ese hombre, en esa mujer, y simplemente descubre adentro es regido por una ley misteriosa que se llama el temor de Dios. Saber el bien y el mal es quitarle a Dios ese derecho. Lo contrario es decirle, Señor, me gusta, lo quiero y está disponible, pero no porque yo lo quiero, sino porque tú lo dijiste. Y eso es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios les guarde. Muchas gracias, Pastor Taveras, por enfocarnos en esta oportunidad, en ese aspecto que usted desarrolla muy bien en el capítulo 1 de su libro Probado, Adán y Eva, aceptando los límites de Dios. Tal vez fue en ese aspecto en lo que más me hizo pensar mientras escuchaba su breve exposición, ¿no? Tal vez ahora entendí un poco en forma más gráfica por qué se dice que Adán y Eva cayeron. ¿Por qué se expresa en términos de una caída lo que les pasó a ellos? ¿Quiere decir, pastor, que cayeron fuera de los límites que Dios les puso a ellos? ¿Es eso lo que quiere decir la Biblia con ese lenguaje de mirar el problema del pecado, de la rebelión, como una caída? ¿De dónde cayeron? ¿Cómo debemos entender eso? El concepto de una caída, propiamente dicho, es un término teológico que se usó durante la Edad Media. No existe en la Biblia. La Biblia habla más bien de ser echado de la presencia divina. Por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios, y los echó del Edén para que no alzaran su mano hacia el árbol de la vida, que hacía eco en la historia de Israel, que también tuvieron en una tierra, en un lugar que Dios les dio. Termina el libro de Segundo de Reyes, capítulo 25, diciendo, por eso Dios los echó de su presencia. El punto es que hay espacios sagrados
hay espacios sagrados. Está un espacio donde la presencia de Dios está en todas partes. Dice Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí tú estás. Si tomare las alas del alba y tomare los extremos del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está en todas partes. Existe un espacio sagrado compartido y existe un espacio sagrado exclusivo. Por ejemplo, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Es un lugar donde Dios comparte su espacio contigo. ¿Me doy a entender? Pero hay un espacio que es exclusivo, que Dios no lo comparte con nadie. Dios colocó a Adán y Eva en el espacio compartido. El Edén, Israel, un santuario, la tierra prometida, la iglesia, son espacios sagrados compartidos. Pero cuando el hombre no se conforma con el espacio sagrado compartido y quiere entrar al espacio sagrado exclusivo, pierde el espacio, no solo el exclusivo, sino que pierde el privilegio al espacio sagrado compartido y es echado totalmente de la presencia de Dios. La idea es, tú estás donde Dios te ponga. Si te acercas más de lo que Él dice, pierdes el derecho, y si te alejas más, nunca estarás con Él. Acepta la posición que Dios asignó para ti. Y creo que hay un desafío acá para que nosotros podamos ir alrededor de estas historias y encontrar una manera de conectarlas con nuestra experiencia diaria ahora, ¿no? Para mí es muy interesante que la Biblia, en los primeros capítulos del Génesis, Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, muestra claramente, y de ahí parte todo el plan de salvación, todo el evangelio, toda la vida cristiana parte del hecho de que el ser humano cayó. Y la caída es que el ser humano decidió salir de los límites que Dios le colocó. El ser humano fue creado para vivir en ese ambiente que usted dice, donde Dios comparte su santidad, su carácter con él. Salirse de ahí fue la caída, ¿no? Fue la rebelión, fue el pecado. Interesantemente, milenios después seguimos practicando el mismo juego. Todavía nos encanta hacer lo mismo que hicieron Adán y Eva. Nos encanta sentir que somos Dios, ¿no? Nos encanta decir, esto lo puedo hacer, esto lo voy a hacer. Yo no creo que esto sea un gran problema. Y pienso que de esas actitudes es de donde depende el tipo de relación que tenemos con Dios. Y esto puede pasarnos. Para mí es interesante que todo esto pasó dentro del jardín del Edén. Un ambiente perfecto, espiritual. Lo cual quiere decir que aún dentro de la propia iglesia, dentro de la iglesia podemos estar jugando a ser dioses. Podemos estar tratando de determinar qué funciona para mi vida, hasta dónde puedo llegar. Pero desde el mismo principio la Biblia nos está diciendo que hay una sola manera de vivir sabia, y esa es mantenernos dentro de los límites de Dios. Gracias, pastor, por poner eso ahí en la entrada del libro Probado. Y quiero decirle que este capítulo ha generado preguntas, no solo en mí, sino que también en muchas personas que lo están leyendo en diferentes países donde el libro ha sido distribuido. Fue publicado en español, en inglés, en francés, y muchas personas han estado también con preguntas sobre este capítulo de Adán y Eva, respetando los límites de Dios. Y aquí con nosotros, en esta ocasión, también tenemos personas que quieren hacer algunas preguntas. Así que vamos a darle la oportunidad a el primero de ellos para que venga y tenga la oportunidad de hacer una pregunta directamente al pastor Hermes Taveras. Héctor Martínez, Iglesia de Naco. En el capítulo 1
en la página 18, usted hace referencia a el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 24. Y mi pregunta es, ¿cómo un líder familiar, empresarial, eclesiástico de hoy puede entender el efecto de ser fiel o infiel que tiene él sobre todos los que lidera? La historia de Génesis, gracias Pavel, Héctor Martínez. La historia de Génesis tiene un valor arquetípico. Por ejemplo, el Edén, la ubicación que dan los ríos del Edén. Hay un río que va hacia el sur, un río va hacia lo que es Mesopotamia, dice que es el Tigris y el Éufrates, de modo que el Edén se sitúa entre el sur, los ríos del Egipto, el Pisón, los nombres bíblicos, un río que va hacia Etiopía, no sabemos cuál es, y un río que va hacia Mesopotamia. Al noreste, el oriente, pero hacia el norte. Cuando Dios le prometió la tierra a Abraham, le dijo, te la daré entre el río Éufrates y el río Nilo. Le está dando la misma ubicación del Edén. Eso no está en el libro, pero la ubicación que da Dios de la tierra prometida a Abraham es la misma ubicación de Génesis, del Edén. Dios le está enviando a Abraham al Edén otra vez. Y cuando Salomón conquista el reino, dice, creo que Crónicas 9, 26 y 27 dice, desde el gran río, el río Éufrates hasta el Nilo, la misma ubicación del Edén. Lo que indica que los israelitas veían la prueba de Adán y Eva en el Edén, como Dios nos dio la tierra, y debido a nuestra desobediencia, también podemos salir de ella y vamos a salir. También el lenguaje que da la Biblia para describir el Edén es el lenguaje del santuario. Por ejemplo, Dios caminaba al aire del día. Es lo mismo que dice en Números, que Dios caminaba en medio de su santuario. Génesis 2:15 habla de cuidar y ministrar, era la función de los levitas. De modo que la historia del Edén se ve como sacerdotes que están en el santuario de Dios y se rebelan contra Dios y apostatan, y Dios lo tiene que sacar del santuario. Pero también el lenguaje del Edén es la historia de un rey que es colocado como líder. Adán es el rey sobre la creación, con poder y autoridad, y se rebela contra el ser superior, como en 2 de Samuel 24, y Dios lo tiene que tomar. La idea es que un pueblo, Adán y Eva representaban un pueblo, representaban a los sacerdotes, representaban a los líderes, nos representan a nosotros, que todos se nos ha dado una responsabilidad, todos fallamos y a todos nos toca salir. Lamentablemente, esa es la historia de cada vida. Todo aquel que va más allá de lo que Dios le ha asignado, termina lejos de Él y echado del lugar, la posición de responsabilidad con el que Dios le bendijo. Gracias, pastor. Creo que tenemos una pregunta más y vamos a dar la oportunidad para que también sea formulada en esta ocasión. Adelante, por favor. Bien, pastor. En el capítulo 1 usted habla de que cuando estemos leyendo el capítulo 1, Eva desobedece a Dios. Usted nos envía a Job, capítulo 28, y al final, en el versículo 28, habla de la inteligencia, de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Pero pudiera usted, por favor, ampliarme un poquito más. ¿En qué consistió la sabiduría o el conocimiento de Eva al tocar y comer del árbol? Porque ella tan solo fue simple que Dios apareció o le estaba llamando y ella dijo, no está llamando a Dios, y se fueron y se escondieron. Ahí consiste mi pregunta. Muchísimas gracias. Muy bien. En tu pregunta está el hecho de que Lucifer tuvo razón, que la serpiente tuvo razón, porque Dios nunca le llamó al árbol el árbol de sabiduría. Fue Satanás, la serpiente, que insinuó eso.
Y el texto dice, y ella vio que el árbol era agradable para alcanzar sabiduría. Eso no es Dios quien dice eso. Ella está viendo. El pecado siempre sugiere más de lo que es. Muchísimas gracias, pastor. Muy bien, yo creo que esa declaración podríamos quedarnos con ella y enmarcarla para esta noche. El pecado allanta bastante, ¿no? Sí. Promete más de lo que da, ¿no? Sí. Pero porque la mercancía, ¿no? La envoltura con que el enemigo ofrece el pecado es la mentira. Entonces Exacto. siempre tiene que haber un engaño. Tal vez podemos tener una pregunta más. Sí, ¿cómo no? Vamos a dar esa oportunidad ahora. Jeffrey Medina. Pastor, según lo entendido en el primer capítulo, Adán y Eva y los límites establecidos por Dios en el jardín del Edén. En la tierra nueva, cuando todo sea restaurado como al principio, ¿existirá un árbol del conocimiento del bien y del mal? Ok. Yo creo que nosotros, poniéndolo así, era imposible que el árbol del bien y del mal existiera continuamente. Es probable que sea una prueba temporal para mostrar fidelidad y saber si iban a permanecer ahí eternamente. El árbol de conocimiento del bien y del mal del cielo lo estamos viviendo hoy. Esta tierra es la prueba, por eso probados. Estamos ante el árbol hoy y si respetamos los límites de Dios, Dios nos va a traspasar de su espacio compartido a su espacio inclusivo, porque ahora en Cristo somos más de lo que era Adán y Eva, porque en Cristo Dios y yo somos uno, y al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Apocalipsis 3:21. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los que respeten los límites de Dios hoy, este es el árbol de la vida que nos dará derecho a la eternidad. Este es el árbol del bien y del mal. Si aceptamos esos límites, entonces Dios nos dirá, como aceptaste el no que yo dije, tendrás un sí eterno. Hemos concluido la presentación de al menos algunas de las principales ideas que aparecen en el capítulo 1 del libro Probados, Adán y Eva, respetando los límites de Dios. ¿Y qué es lo que hemos encontrado en ese capítulo? El autor nos ha ayudado a entender que la caída de nuestros primeros padres fundamentalmente consistió en el intento de hacerse moralmente independientes de Dios. Adán y Eva, que vivían en el paraíso mientras permitieron que Dios fuera quien decidiera lo que era bueno y malo para ellos, en algún momento se les ocurrió que podían llegar a tener ese tipo de sabiduría que solo tiene Dios. Y si lo lograban, ya no necesitaban a Dios en su vida, sino que ellos mismos podían ser como dioses, porque sabrían el bien y el mal. Y se les ocurrió que logrando eso, alcanzarían una libertad de la cual, según ellos, no disfrutaban. Pero la historia está ahí para recordarnos que buscando la libertad, nuestros primeros padres, alejándose de Dios, realmente cayeron en la esclavitud. Y ahora, los seres humanos que somos parte de esa herencia de nuestros primeros padres, nacemos con esa situación, con un corazón naturalmente rebelado contra Dios, con una actitud natural a querer vivir sin controles, sin límites y haciendo lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que yo deseo. Pero la Biblia está ahí para recordarnos que esa no es la manera sabia de vivir. Y la Biblia está ahí para recordarnos que si alguien quiere vivir con sabiduría, debe saber que la sabiduría solamente es posible encontrarla en Dios. El principio de la sabiduría, entonces,
es reconocer que Dios es el único sabio, el único que puede poner límites. Y ser sabio es respetar los límites establecidos por Dios. ¿Cuándo lo hacemos? Descubrimos la verdadera libertad. ¿Cuándo lo hacemos? Desarrollamos todo nuestro potencial. Porque los límites del Creador están diseñados para que la criatura pueda realmente conocer la felicidad. Ojalá que este capítulo nos ayude a triunfar con la ayuda de Dios donde cayeron nuestros primeros padres. Que este capítulo nos ayude a entender que hoy la serpiente sigue ahí, proponiendo que nosotros podemos hacerlo sin Dios, diciendo que no siempre hay que hacer lo que Dios dice, y hasta sugiriendo que incluso lo que Dios dice no siempre es verdad. Y ahora nos toca a nosotros tomar la decisión de si seguimos siendo obedientes a lo que Dios diga o si nos independizamos de Él y nos convertimos en dioses y decidimos lo que sea bueno y lo que sea malo para nuestra vida. Yo creo que ahí está el mensaje para nosotros del Señor que aparece en este capítulo 1 del libro Probados. Pastor Tavera. No quiero despedirte sin darte la oportunidad de tomar una decisión. En tu vida hay una gran tentación, algo que te seduce, una fuerza que te controla. El árbol de conocimiento del bien y del mal está ahí, en el mismo centro de tu corazón, llamándote. Con todos tus sentidos, ya no puedes parar de pensar. Cuando lo razonas, no ves ninguna razón para el no. Lo único es que Dios ya lo ha dicho. Lo planificas y dices, yo no le veo nada malo. Te invito hoy a decir, yo no le veo nada malo, pero le toca a Dios decidir y yo acepto su veredicto en mi vida. Ahí donde estás quisieras orar y decirle, Señor, acepto tu voluntad en mi vida. Querido Dios, la prueba ha llegado a nosotros. Hay cosas, gustos, planes y deseos que son más fuertes de lo que podemos controlar. Pero hoy, anulando todo razonamiento, toda lógica, toda justificación, nos sometemos a tu señorío y aceptamos tu voluntad en nuestra vida. Toma control. Danos el valor, la fuerza para en esta tentación que tú en nosotros salgas victorioso. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga a todos. Probados, vidas confrontadas con valores eternos.